Los ácidos nucleicos y alteraciones genéticas del ADN. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde un punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos (ADN) que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y los ácidos ribonucleicos (ARN) que actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, entrelazados entre sí por el grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, que se diferencian por el azúcar, la pentosa, que llevan desoxirribosa y ribosa respectivamente. Además, se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Una última diferencia está en su estructura de las cadenas. En el ADN será una cadena doble y en el ARN una cadena sencilla. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina, guanina y las pirimidinas son timina y citosina. En el caso del ARN también son cuatro bases, dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina y guamina y las pirimidinas son citosina y uracilo. Como estas bases son aromáticas, tanto las bases purinas como las pirimidinas son planas, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófobas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas absorben la luz en el rango ultravioleta, propiedad que se usa para su estudio y cuantificación. Alteraciones genéticas del ADN. Una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración en un gen. Existen miles de enfermedades genéticas y se están descubriendo aún más cada día. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de millones de células y cada una contiene un conjunto de genes. Los genes son las instrucciones del organismo que nuestro cuerpo lee para elaborar las proteínas que determinan quiénes somos. Por ejemplo, existen genes para el color de los ojos y la estatura. Los genes que se heredan son transmitidos de padres a hijos. Es por esto que nos parecemos a nuestros padres. Algunas definiciones son bases, ácidos nucleicos o sustancias químicas en el ADN. Los nombres de las sustancias químicas son adenina, citosina, guanina y timina. Paredes de bases que están frente a la otra en la cadena del ADN. La base A siempre está emparejada con la T y la base C con la G. Células, componentes esenciales del cuerpo, cromosomas, paquetes de cadenas largas de ADN. Los cromosomas se encuentran en paredes en el núcleo de las células. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas. ADN, el ácido desoxirribonucleico, cadenas de sustancias químicas en forma de espiral que componen un cromosoma. Genes, sección de una cadena de ADN. Un gen es una cadena compuesta por muchas bases. Núcleo, la parte de la célula que contiene del ADN. ¿De qué forma nuestros padres nos transmiten los genes? Existen dos copias de casi todos los genes en nuestro cuerpo. Cuando las personas conciben un hijo, le transmiten una copia de cada uno de los genes de su cuerpo de manera que el bebé tiene un grupo completo de genes de la madre y un grupo completo de los genes del padre. ¿Las enfermedades genéticas siempre se heredan de los padres? No siempre. Las enfermedades genéticas se originan debido a la alteración de uno o varios genes
que en algunas ocasiones se hereda de uno de los padres. A veces puede ocurrir una mutación o alteración en un gen. Nuevas mutaciones se producen de manera continua en nuestro cuerpo, pero con frecuencia esas alteraciones son menores y no causan problemas debido a que es posible que no modifiquen el significado de la instrucción, es posible que el cuerpo solo necesite una copia activa de la instrucción para que realice esa o una función. En ocasiones se produce una alteración grave en un gen o la instrucción ya no tiene sentido para el cuerpo. Cuando esto sucede, la instrucción no puede ejercerse correctamente y esto puede originar problemas. Si un gen sufre una alteración grave en un espermatozoide, célula sexual del padre, o en un óvulo, célula sexual de la madre, esta puede transmitirse al hijo. Cuando esto sucede, el padre no padece la enfermedad genética, pero el hijo sí. Es imposible provocar o impedir una alteración genética. Por lo general, no hay manera de que los padres sepan que se ha producido una alteración hasta que su hijo comience a mostrar los síntomas de una afección. Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades son fibrosis quística, una enfermedad genética y hereditaria que se produce por la mutación en el gen que genera la proteína CFTR encargada de controlar la secreción de ciertos fluidos en el cuerpo. Las personas que presentan esta enfermedad no producen esta proteína, por lo que generalmente una mucosidad espesa y pegajosa se obstruye vías como la respiratoria y la del tubo digestivo. Es una enfermedad que solo se transmite cuando ambos padres tienen un gen y los síntomas más comunes son dificultad al respirar, infecciones pulmonares y problemas digestivos y reproductivos. Enfermedad o corea de Huntington, enfermedad producida por una mutación genética en el cromosoma 4, que produce una degeneración neuronal. Si alguno de los padres padece esta enfermedad, el niño o niña tendrá un 50% de probabilidades de padecerla. Los síntomas aparecen entre los 30 y 40 años. Lo más frecuentes son trastornos motrices con movimientos sin control voluntario, dificultad para mantener el equilibrio y caminar, trastorno cognitivo y psiquiátricos como en comportamiento cambiante, pérdida cognitiva, disminución de la capacidad de discursar o pérdida de la memoria. Síndrome de Down, enfermedad genética producida por la duplicidad de uno de los pares que se da en el cromosoma 21, lo que produce un retraso intelectual y variaciones en el aspecto y desarrollo físico. Las características varían según cada caso. Las más comunes son deterioro cognitivo, desarrollo tardío y características físicas típicas como flexibilidad, rostro aplastado y ojos saltones. Distrofia muscular de Duchenne. La enfermedad genética que es un tipo de distrofia muscular producida por mutaciones en el gen de la distrofina, proteína que se produce la debilidad y atrofina de la masa muscular, es una enfermedad que suele hacerse visible a partir de los 6 años. Afecta principalmente a varones y se caracteriza por su rápido desarrollo. Anemia falciforme, una enfermedad genética que es un tipo de anemia producida por variaciones en la hemoglobina, lo que produce que los glóbulos rojos no tengan la forma tradicional ovalada, sino una forma parecida a la de una medialuna. Esta deformación entorpece el traslado de oxígeno en el cuerpo y además su forma hace que los glóbulos rojos mueran temporalmente, lo que genera anemia. Los síntomas más frecuentes son la dificultad para respirar, fatiga, inflamación de los dedos e infecciones. Síndrome de Noonan, enfermedad genética producida por la mutación de varios tipos de genes que afectan el desarrollo físico tanto de niños como de niñas. Muchos de sus síntomas son visibles y entre los más comunes están alteraciones esqueléticas, baja estatura, características faciales como ojos separados y nariz plana. Talasemia, enfermedad genética sanguínea que se presenta cuando existe una baja presencia de la hemoglobina, proteína que se encarga del transporte del oxígeno en la sangre. Existen diferentes tipos por lo que su intensidad y los síntomas varían. Algunos de los más frecuentes son anemia, fatiga crónica, cansancio generalizado, palidez, dificultad para respirar y mareos. Acondroplasia, conjunto de enfermedades genéticas producidas por una mutación genética que impide el crecimiento normal de los huesos. Es una de las principales causas del enanismo y puede ser tanto hereditario como no. Las personas con esta enfermedad suelen tener un torso de tamaño promedio, pero extremidades cortas y cabeza de mayor tamaño. Entre los síntomas que se pueden padecer están apneas, dolor de espalda,
curvatura de la zona lumbar y piernas arqueadas. Fin.